Bueno, una vez más, bienvenidos a todos. Qué chévere ver caritas conocidas por ahí. Los dejamos con Helen Orduña, que es nuestra terapeuta ocupacional, una de nuestras terapeutas ocupacionales, quien va a ser nuestra moderadora en el día de hoy. Ya, como les decía al comienzo, pueden ir dejando sus preguntitas en el chat y vamos a ir charlando un ratico. Entonces, les comentaba que nos hemos reunido aquí por un acontecimiento que es la pandemia causada por el COVID-19, en la que todos nos hemos visto inmersos, que obligaron a cerrar centros días, negar las visitas de familiares en las residencias y evitar que nuestras personas mayores puedan salir de sus viviendas como lo hacían antes. Esto causó en un abrir y cerrar de ojos que todos tuviéramos un cambio en nuestras vidas y en nuestras rutinas diarias. Rutinas que para las personas con Alzheimer permitían mantener un mayor control, más estimulación y para los cuidadores un tiempo para ellos mismos. Este confinamiento trae mayores cambios en las personas con Alzheimer o con demencia, debido a que es más difícil adaptarse a los cambios de rutina porque ya no es posible realizar las caminatas diarias, las salidas o reuniones con sus hijos, acudir a centros donde está el apoyo de profesionales que facilitan la estimulación cognitiva, la socialización y la actividad física. Estamos viviendo una situación que no es fácil para nadie y que explicarla a nuestros familiares puede llegar a ser un reto, pero que también para los cuidadores ha sido un cambio drástico, por lo que su salud mental y física pueden estar afectándose. Es por esta razón que desde el Centro de Transnesis hemos decidido realizar diferentes estrategias para apoyarlos y apoyar a nuestros usuarios y a nuestra familia Transnesis en general. Dentro de las estrategias se encuentran actividades para trabajar en casa, libros de estimulación cognitiva, sesiones de terapia online y también continuar con la realización de talleres a familia como el que vamos a hacer y estamos participando el día de hoy, el cual tiene como objetivo un conversatorio entre todos sobre las conductas difíciles que se pueden llegar a presentar o que se están exacerbando en esta época y qué estrategias podemos tener para afrontarlas. Estarán nuestros profesionales de Transnesis, la directora terapeuta ocupacional Francia Aroca y nuestro psicólogo John Vargas como principales ponentes. También contamos con el apoyo de nuestra directora Sandra Castro, también terapeuta ocupacional, Vivian Parra, nuestra fonoaudióloga, Brian Valencia, nuestro fisioterapeuta, y yo, Helen Orduña, terapeuta ocupacional. De este modo, damos inicio a nuestro conversatorio, estrategias no farmacológicas para el manejo de conductas difíciles en personas con demencia, dirigido a cuidadores y familiares. A partir de este momento, le voy a dar el micrófono a nuestro psicólogo John Vargas, que nos va a dar como una introducción a todo lo que vamos a ver a continuación. Recuerden que si tienen alguna pregunta, nos la pueden estar escribiendo y ahorita pronto estaremos respondiéndola. John, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me alegra muchísimo tenerlos aquí y compartir este espacio con esta gran familia que es la familia del Centro Día y Casa Club Transnesis. Mi nombre es John Vargas Romero, soy el psicólogo del Centro Día para las personas que no me conocen. Les doy la bienvenida también. Para mí es un placer poder compartir con ustedes este espacio y pues entremos en materia. Vamos a hablar acerca de las conductas difíciles que tienen nuestros familiares, adultos mayores con algún tipo de deterioro cognitivo. Entonces ya les comparto mi pantalla para que puedan ver una pequeña presentación que tengo, para que nos vayamos guiando, para que tengamos en cuenta cada una de las cosas que les voy mostrando. Entonces, en este preciso instante, no sé, me confirman si se ve, por favor, Helen, ¿me confirmas? Sí, señor. Sí, ok, muchas gracias, perfecto. Entonces, yo voy a hacer la introducción a este tema y quiero comentarles
que las conductas difíciles, para saber cómo manejar las conductas difíciles, primero tenemos que saber qué son y cuáles son. ¿Listo? Eso es lo primordial. Porque nosotros, todos los seres humanos, tenemos comportamientos que parecen ser comunes en muchos casos, pero cuando estos se tornan difíciles en el manejo en el hogar, pues nosotros tenemos que saber y conocer de qué se trata. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta relacionado con las conductas difíciles de la persona mayor es que las conductas difíciles son todas las conductas que afectan negativamente las áreas de ajuste de quienes la padecen, así como de su entorno familiar. Entonces, no solamente estamos hablando de situaciones o comportamientos naturales, sino que son los que afectan negativamente a la persona que la padece, quiere decir a la persona que está emitiendo el comportamiento, pero también a las personas que reciben los efectos nocivos de ese comportamiento. Entonces, si lo hablamos más coloquialmente, pues es, por ejemplo, la irritabilidad, el mal genio que tiene nuestro familiar adulto mayor, que se ve afectado por él mismo, y a su vez las personas que conviven con él o incluso los terceros que se pueden ver afectados, pues también llevan la consecuencia de lo que hablamos como conductas difíciles. Es muy importante tener en cuenta que nosotros, todos los seres humanos, como siempre lo digo en la mayoría de charlas, somos seres humanos biopsicosociales, es decir, que vivimos en un constante equilibrio de diferentes áreas de nuestra vida. Sin embargo, en este aspecto es muy importante rescatar que todas las conductas tienen un componente emocional, un componente físico y un componente social. Muchas veces nosotros nos fijamos en la conducta como respuesta de un comportamiento visible, de algo que nosotros podemos ver, es decir, nos referimos a lo físico. Podemos poner el ejemplo de la inestabilidad motora, que todo el tiempo se están moviendo, se están levantando, o la ansiedad, por ejemplo. Eso se ve físicamente muy claro, pero tenemos que tener en cuenta que lo emocional es primordial en ese tipo de conductas. Es decir, que en esos comportamientos, esas respuestas que nuestros familiares emiten ante diferentes causas, tienen un componente de emociones y sentimientos implícito que hacen que este tipo de conductas sean o muy intensas o leves, que puedan ser manejables o que ya rayan con el no saber qué hacer. Y también tienen una connotación social, ¿listo? El hecho de que estén en familia no significa que no se hable ya de lo social, porque lo social implica la interacción y el compartir experiencias no solo comunicativas, sino también experiencias de vida. Y esas situaciones, pues obviamente generan repercusiones en el entorno familiar o en el entorno social. En muchas ocasiones sabemos que hay casos en donde nuestros familiares adultos mayores se van o salen corriendo, entonces los vecinos ya también se incluyen en una eventual red de apoyo. Son temas que pues trataremos después, pero que nos hacen pensar de que ese tipo de conductas también tienen un componente social. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta para empezar a comprender esas conductas difíciles. Dentro de las conductas difíciles hay muchísimas que nosotros podemos categorizar. ¿Listo? No hay una categorización específica de las conductas difíciles del adulto mayor con algún tipo de deterioro cognitivo. Sin embargo, siempre que nosotros podamos condensarlas en categorías específicas, pues va a ser mucho más fácil comprenderlas. En este caso les presento estos grupos. Los separé de estas maneras porque es muy posible que las conductas que ustedes hayan visto en sus familiares estén dentro de estos grupos. Quiero hablar primero de la ansiedad como la incapacidad de controlar nuestros sentimientos, ¿sí? Y lo hacemos a través de conductas repetitivas, el levantarse todo el tiempo, o nosotros mismos comernos las uñas, ese tipo de cosas que nos impiden mantener una calidad de vida estable. Ahí hablamos de la ansiedad, y específicamente en el adulto mayor es algo de lo más común. Esto hace parte de los trastornos del estado de ánimo, porque sin duda alguna afectan esta área de nuestra personalidad. Lo mismo es la depresión, es como el polo opuesto. Muchas veces estos dos trastornos
comparten presencia en un grupo de conductas, es decir, que así como podemos ver los ansiosos en la tarde, los podemos ver depresivos por la mañana o durante semanas, eso va de acuerdo a cada una de las personas. Entonces, son, digamos que, dos situaciones que son muy comunes y que recurrentemente se presentan. La siguiente conducta presentada es la del desorden motor, es decir, esos movimientos que ellos no logran controlar, pero que tienen alguna índole emocional, ¿sí? No lo confundamos con otro tipo de trastornos motores, sino que simplemente es la incapacidad para quedarse quieto en un espacio, la inquietud, todas esas situaciones que nosotros vemos en muchas ocasiones y más en estas situaciones en donde tenemos que estar en la casa todo el tiempo, pues vamos a ver muy recurrentemente ese tipo de situaciones o de conductas difíciles. Otra de las conductas difíciles hacen parte de la alteración del pensamiento y del juicio. Eso nos habla ya de que no es algo tan visible, sino que lo podemos notar a partir de las verbalizaciones que realizan nuestros familiares. Entonces ahí hablamos ya de los delirios y las alucinaciones, las ideas irracionales que se tienen respecto a un tema. Entonces ahí es donde ya nosotros también empezamos a comprender que es una conducta difícil de manejar, es una de las situaciones que incluso más miedo generan en los cuidadores, porque por todo lo que se tiene prejuiciosamente en nuestra sociedad de pensar de que cuando una persona empieza a ver cosas que realmente no están ahí o a sentir cosas que realmente no están ahí, que no están sucediendo, pues nos damos cuenta de que ya es una situación que se puede salir de control y que necesita del manejo profesional. También una de las cosas más comunes son los cambios importantes del estado del ánimo. De ahí nos desprendemos de la ansiedad y la depresión, porque es la habilidad que tienen estas personas, los cambios abruptos en su emocionalidad. Entonces los vemos de muy buen humor por las mañanas, pero ya por la tarde tienen mal genio, o los vemos que no disfrutan las actividades que realizan, o prefieren estar en la cama todo el día, o quieren estar activos todo el tiempo. Entonces son cambios que nosotros vemos que son muy sustanciales y que claramente van a afectar la cotidianidad de la persona mayor. También muchas de las conductas están relacionadas con las rutinas. Las rutinas, por lo general, se presentan conductas difíciles en relación a la alimentación, al consumo de alimentos, ya sea por aversión a los alimentos o ya sea por ansiedad. Ahí ya vemos que se están relacionando muchas de las conductas y también las conductas nocturnas. Entonces, el no poder dormir, el insomnio, muchas de las alucinaciones y los delirios ocurren en la noche. Entonces, digamos que también esos son aspectos importantes a tener en cuenta de que son conductas que se pueden presentar en esos espacios de tiempo. Y por último, no siendo las únicas conductas, claramente hay muchas más, pero está el del control de impulsos. Entonces ya nuestro familiar, persona mayor, no logra controlar sus necesidades de realizar cualquier actividad, sino que la quieren realizar en cualquier momento. Entonces traemos a colación el caso típico de que a veces se quitan la ropa o intentan golpear a otra persona, ya nos pasamos al lado de la agresividad. Entonces, teniendo en cuenta todas esas conductas, nos vamos a enterar de que son muchísimas y que a pesar de que las podemos agrupar en muchas, se presentan específicamente y no las podemos abarcar todas. Son muchas conductas que van apareciendo, que nos van a aparecer nuevas y que sin duda alguna van a afectar la calidad de vida de la persona mayor y también de la familia que está a cargo de su cuidado. Entonces, a continuación les quiero comentar cuáles son como unos tips importantes a tener en cuenta para comprender claramente lo que se trata del manejo no farmacológico de las conductas difíciles de la persona mayor. Entonces, lo primero que les quiero comentar es que las conductas difíciles pueden combinarse. Quiere decir que no hay un patrón de comportamiento para cada persona, sino que además de que puede tener ansiedad y depresión al mismo tiempo, también puede tener dificultades en el control de impulsos y la ansiedad, o puede tener depresión y apatía social. Entonces eso implica que las conductas se combinen y en muchas ocasiones nosotros no logramos determinar qué es lo que le está pasando por la multiplicidad de factores que lo afectan.
El segundo tip es que no todas las conductas tienen el mismo origen, ¿sí? Quiere decir que, por ejemplo, en las noches mi familiar no puede descansar porque resulta que descubrimos que a la medianoche escucha el sonido de la música de una discoteca a lo lejos que no lo deja descansar. Digamos que intentamos solucionar ese problema de diferentes formas y nos damos cuenta de que puede desarrollar otro tipo de conductas que no tienen ese mismo origen, sino que tenemos que hallar de cada conducta un origen específico. El tercer tip que tengo para ustedes es que existen factores ambientales que desencadenan la conducta. Ambientales entiéndanse como la familia, como lo orgánico, como el medio ambiente, como los sonidos, como el espacio en el que la persona vive, las personas con las que convive, el efecto de los medios de comunicación. Bueno, muchísimas situaciones del ambiente influyen en que esta conducta se desencadene. Puede que nosotros notemos que de un momento a otro nuestro familiar empieza a comportarse de una manera y nos damos cuenta que pueden ser muchas cosas las que influyen en él y no solamente él, no es algo orgánico de él. Y lo más importante es que en la mayoría de conductas el paciente no tiene la intención de hacer daño. ¿Y por qué yo siempre menciono esto? Porque en muchas ocasiones el rol del cuidador se ve afectado por el sentimiento de que nuestro familiar no nos quiere o nos quiere hacer daño, nos quiere lastimar o nos dice las cosas porque esa es su intención. Y no, en realidad eso hace parte de las conductas que está emitiendo y que nosotros debemos empezar a mirar cómo esto puede manejarse, cómo nosotros lo debemos entender para que de esa manera podamos mantener una muy buena convivencia con la persona mayor en el hogar. Entonces, entendiendo eso, pues ya sabemos de lo que se tratan las conductas difíciles y en este momento le doy paso a la doctora Francia Aroca, que les va a mencionar ya las estrategias no farmacológicas para el manejo de este tipo de conductas. Perfecto. Gracias, John. Voy a compartir pantalla un momentico. Listo, ¿están viendo todos ahí la pantalla? Sí. Listo, gracias. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que nos ha hablado John acerca de estas conductas que a veces se vuelven lo más difícil de manejar en la enfermedad de Alzheimer, es necesario entender que existen unas estrategias de orden farmacológico que seguramente son las primeras que se acuden, que es cuando vamos al médico, cuando vamos a nuestro médico de cabecera, bien sea el neurólogo, bien sea el psiquiatra, bien sea el geriatra, el médico que esté tratando a nuestro familiar y que seguramente envían algunos medicamentos que van a ayudar a reducir esta sintomatología psiquiátrica, esta sintomatología comportamental, pero que seguramente pues no van a desaparecer del todo. La idea es que estos medicamentos siempre estén acompañados de unas estrategias no farmacológicas que ustedes han venido desarrollando seguramente en casa en el momento de la aparición de esta sintomatología, seguramente sin darse cuenta. Entonces es importante siempre tenerlas ahí claras y apoyarnos de todas las otras, que es lo que queremos compartir el día de hoy. Yo les voy a compartir algunas que seguramente son las que nos hemos dado cuenta a lo largo de la experiencia de los 16 años de vida del Centro de Iatrasnesis, a través también de lo que ustedes nos han comentado, pero esto no es una fórmula para todos. Todas las personas son diferentes y por ende toda enfermedad de Alzheimer afecta diferente a cada ser humano. Vamos a mirar qué de estas estrategias podemos usar en el caso particular de nuestro familiar y cuáles definitivamente no aplicarían. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la enfermedad de Alzheimer, como su nombre lo dice, es una enfermedad y como toda enfermedad, pues genera una serie de síntomas y signos que alteran el funcionamiento de la persona en sus diferentes actividades. Si bien tenemos claro, y es lo más conocido, que
que el principal signo de la enfermedad de Alzheimer es la pérdida de memoria reciente, y esa es como la señal de alarma, que empiezan a olvidar las cosas, y es ahí cuando uno dice, bueno, ojo, está pasando algo, y luego se pasa por todo ese proceso que seguramente ya todos los que están aquí en la reunión han venido pasando, y entonces pues dicen, bueno, sí, hay un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, pero ese no es el único signo. Hay otras dificultades como es la desorientación, primero en tiempo, y que ahorita en estos tiempos de confinamiento, pues mucho más se asevera esa dificultad de no saber en qué momento estamos, en qué momento del día, en qué fecha, pero también puede haber una desorientación en espacio, ¿sí? En que a veces como que se confunden en la casa, no solo en la casa de que salgo y no sé en cuál casa es, sino que dentro de mi propia casa a veces hay una confusión y la persona manifiesta querer ir a ese espacio, a esa etapa de la vida, de la infancia, y entonces dice, quiero volver a mi casa, y entonces la familia dice, pero pues es que está en su casa. Resulta que la persona con Alzheimer habla de la casa de la infancia, de esa casa que añora porque esos recuerdos de la infancia están intactos. Entonces eso empieza a generar una conducta también, una alteración comportamental que frecuentemente puede afectar pues la convivencia. También puede aparecer la desorientación en persona, y ojo que aquí hay que tener cuidado en este tiempo de aislamiento, porque el hecho de no ver a los hijos tan frecuentemente y a los nietos como antes, pues puede acelerar un poquito esa desorientación en persona. De ahí pues que me adelanto un poquito a las estrategias, pues las llamadas, los videos, los WhatsApp, los audios, pues nos van a ayudar bastante a evitar esta situación. Esa sintomatología que no solo es la pérdida de memoria, si vemos ahí hablamos de pérdida de otras habilidades cognitivas, porque también el lenguaje se puede ver afectado, la persona ya no se comunica tanto como antes, también puede haber una pérdida de percepción, entonces es posible que la persona quizás tenga dificultades para ponerse la ropa, entonces se la pone al revés, porque a nivel cerebral allá se altera esa parte neuronal y se generan unas condiciones de percepción diferentes. Entonces yo abro el cajón de las medias, pero yo tengo Alzheimer y entonces ya no logro identificar cuál era la media que me iba a poner, o cojo el brasier en vez de la media, y eso empieza a generar una serie de alteraciones, porque entonces uno como cuidador entra a decirle a su paciente o a su familiar, a decirle, no, pero te la colocaste mal, entonces él dice, no, yo la tengo bien, y se empieza a alterar. Hay una pérdida de rutinas que en este momento es lógicamente más difícil y seguramente más acrecentada esta dificultad. Y entonces pues eso también va a aseverar esas conductas comportamentales, y el hecho de saber que la persona está experimentando estas sensaciones pues también le puede generar a ellos sensaciones emocionales como tristeza o incluso como agresividad. ¿A qué voy con toda esta sintomatología de la enfermedad de Alzheimer? Con que es importante entender que toda esa alteración comportamental, esa conducta disruptiva, de pronto esa dificultad de convivencia que en algún momento se pueda generar, hace parte de la enfermedad, no es algo que sea contra el cuidador, contra nosotros, no es algo que nos debamos tomar personal, porque al paciente de repente se le va a olvidar que se puso agresivo, al cuidador no. Pero en la medida en que entendamos que hace parte de la enfermedad, seguramente eso nos va a ayudar un poquito a sobrellevar estas dificultades y estas situaciones difíciles que se presentan en casa. Hay una serie de estrategias que nos ayudan y que desde antes nos venían ayudando, como las terapias no farmacológicas. Sin embargo, en este momento, pues muchas de las personas que venían asistiendo, como decía Helen al comienzo, que venían asistiendo a su rutina de terapias o de asistir a grupos sociales o de asistir al centro día, pues al tener esta ruptura, pues hace que se pierda todo esto que se había ganado, que se pierdan estas terapias y que la persona de repente empiece a mostrar unos síntomas de alarma, unos síntomas comportamentales que antes no venía presentando. Sin embargo, y estoy segura que muchos de ustedes ya han encontrado en casa algunas estrategias que han podido ayudar a sobrellevar este tiempo de una forma un poco, digamos que más fácil dentro de lo que se puede decir. Como vemos en la fotografía, de pronto han recurrido a estrategias artísticas, han recurrido, no sé, a las series de televisión, a las videollamadas, a la pintura, a la lectura, a hacer las caminatas permitidas y con todos los protocolos de bioseguridad que cada uno debemos tener. Nosotros desde aquí, como les decía al comienzo, desde la experiencia del centro día,
vamos a brindarles algunas estrategias de apoyo que nos pueden ayudar. Primero que todo, tener muy en cuenta el establecer una rutina diaria. El hecho de estar en casa no quiere decir que no les tengamos una rutina. El proporcionarle una rutina a una persona con enfermedad de Alzheimer le va a brindar tranquilidad, le va a brindar estrategias del mismo de compensación. Entonces, si ella sabe que se levanta todos los días a esta hora y que a esa hora ya está servido el desayuno o que a esa hora ya está lista la ropa, el agua caliente, que después del baño vienen las 11 o viene la caminata o viene otro tipo de actividades, empieza a generarles a ellos tranquilidad, que todos los días se acuesta a la misma hora, que todos los días ve a la misma persona. Eso los va a tranquilizar. Eso, de hecho, era una de las mayores fortalezas de los centros días y en nuestro caso del centro de Atrasnesis. ¿Por qué? Porque la persona sabía que iba 3 o 4 veces a la semana y que apenas llegaba, lo recibían, le daban su tintico, su aromática, se hacía la caminata, habían unas actividades establecidas y eso era lo que permitía que a nivel de la presencialidad nosotros no tuviéramos mayor presencia de alteraciones comportamentales durante las jornadas del centro día. Buscar que esas actividades que les propongamos sean de su interés y sean gratificantes. Buscar que tengan que ver con su historia de vida, ¿sí? Que de pronto podamos hablarles de su ocupación, de su trabajo, pero también de su historia de infancia, que es la que está conservada. Mirar y lograr que esas actividades ayuden a distraer su atención y que son las que nos van a ayudar a que evitemos esa aparición de esa sintomatología comportamental o por lo menos a que cuando aparezca no aparezca tan fuerte. Probar y explorar con nuevas actividades. Si bien la historia de vida nos va a ayudar muchísimo a que las estrategias funcionen, también es importante arriesgarnos. Hay personas mayores que de pronto nunca en su vida pintaron, pero que ahora sí lo quieren hacer. Incluso tenemos experiencia de algunos adultos mayores, hombres, que jamás extendían la ropa, que jamás doblaban la ropa, que nunca ayudaron en la cocina y que ahora después del Alzheimer empezaron a apoyar en la casa y empezaron a ayudar en la casa. Entonces es importante explorar, es importante atrevernos. Tenemos una experiencia supremamente positiva y gratificante con las terapias online que estamos realizando en el centro de Atrasnesis y tenemos personas que nunca en la vida, creo que la mayoría, habían estado cerca de una pantalla, ¿sí? Nunca habían estado cerca de la tecnología y en este momento, ya luego de las sesiones online que lleva, pues fácilmente están ahí, están interactuando, se han logrado acoplar, ya están acostumbrados a vernos, a conectarse con nosotros a cierta hora, a seguir las actividades que están ahí y definitivamente entonces esto nos lleva a que definitivamente el loro viejo sí aprende a hablar y a que definitivamente sí podemos explorar nuevas actividades con ellos. Una recomendación clave: llevar un registro de esa presencia de alteraciones comportamentales. Esto es importante. Entonces, si la persona está presentando agresividad o ansiedad y empezamos a notarlo, bueno, hoy la presentó a las 10 de la mañana o a las 4 de la tarde y empezamos a identificar qué fue el disparador, qué fue lo que le generó esa conducta. Sí, al otro día igual empezamos a llevar un registro y empezamos a darnos cuenta que hay ciertos disparadores ahí y que hay ciertas estrategias que también podemos implementar. Entonces, si yo ya sé que a él le da la ansiedad por irse para la casa a las 4 de la tarde, pues entonces yo ya sé que debo poner una actividad de su agrado a las 3:30, antes de que le dé la crisis, para evitar que esta crisis ocurra. Esa llevada del registro diario también nos va a permitir que cuando acudamos al profesional de cabecera, que cuando acudamos al neurólogo, al psiquiatra o al geriatra, pues le podamos decir, mira, está presentando este patrón de comportamiento, está presentando esto a estas horas, y eso les va a permitir también a los médicos ajustar el horario de los medicamentos para las alteraciones comportamentales que están manejando. Es importante entender que este es un proceso paso a paso. A veces los cuidadores nos damos muy duro, ¿sí? A veces decimos como que nos frustramos muchísimo y pues no, hay que entender que esto es una enfermedad, que todos los días aparece algo nuevo con ella, que estamos hablando con seres humanos de muchos años, además que tiene una personalidad instaurada, que puede volverse más fuerte con el paso de los años. Entonces es importante siempre mantener la calma también el cuidador, ir paso a paso,
orientarlos todos los días es necesario orientar, no solo en fechas, sino orientar en quién soy, en dónde está, ¿sí? En qué es lo que está pasando y por qué no podemos salir en este momento, sin alarmar, pero sí haciéndolos conscientes de que hay algo que nos invita a protegernos y a estar en casa. En que esas actividades pues puedan ser también tranquilas y conversadas y guiadas hacia su vida, en proporcionar actividades graduales, acorde a sus habilidades, que no les vayan a generar frustración, sino que por el contrario, pues sean muy gratificantes. En esto es importante que si ustedes como cuidadores están solitos en casa con su familiar y de pronto hicieron una actividad artística o dibujaron un paisaje, una mandala, mándenle esa foto al resto de hijos que no están ahí en casa y que esos hijos llamen a su mamá, a su papá y le digan, papá, mamá, vi el trabajo tan bonito, tan interesante que hiciste hoy, felicitaciones, lo imprimí, lo enmarqué, mira, lo tengo en mi casa, ¿sí? Eso es una forma de que también los que están afuera ayuden a gratificar, porque definitivamente para el cuidador que está todo el tiempo con ellos, pues resulta supremamente difícil y complejo estar todo el tiempo ahí. Bueno, proporcionar un ambiente estimulante es que es que yo pongo a hacer a mi papá actividades, pero él dice que no quiere, que ya trabajó mucho, que él ya quiere descansar. Entonces a veces funciona más el dejar ahí el libro, ¿sí? El libro sueltico de la sopa de letras, como sin decirle nada en especial, pero sí que de pronto si él lo ve, pues lo va a coger y lo va a leer. Que le dejo la guitarra ahí al que tocaba guitarra, que le dejo las pinturitas por ahí, que dejo las arvejas sin desgranar ahí encima de la mesa y digo, ay, como tengo de trabajo, no tengo tiempo de ponerme a desgranarlas. Ese sería el ambiente estimulante, pero también el ambiente seguro, ¿sí? Que sea un ambiente libre de riesgos. ¿Cuáles serían los riesgos? Pues muchísimos, y eso nos da para otro taller, pero que la puerta no esté sin seguro, por ejemplo, que las ventanas pues estén abiertas para que se vea la luz del sol, pero pues que puedan estar cerradas, que no haya tapetes por ahí. Cosas tan sencillas como que si uno deja las llaves colgadas en la parte cerca de la puerta o una maleta, por ejemplo, pues la persona la ve y asume, ve llaves, ve maleta y asume que se tiene que ir, ¿sí? Porque su cerebro asocia eso, que ve la bicicleta, asocia que tiene que salir. Entonces el ambiente debe estar también supremamente controlado, no dejar medicamentos por ahí al alcance, sino dejar todo lo que les brinde tranquilidad. De pronto también un cuadro de la Virgen del Sagrado Corazón puede ayudar a proporcionar tranquilidad, una fotografía de hace muchos años al lado de una fotografía actual, eso nos puede ayudar bastante. Bueno, mantener en lo posible el mismo hogar. A veces no es tan fácil porque las dinámicas familiares pues son diferentes en cada uno, pero si evitamos que la persona se esté cambiando de hogar, eso nos va a ayudar a que la persona esté más tranquila. Si toca hacerlo porque el cuidador se enfermó o porque el cuidador está cansado y los hijos quieren rotarse, pues mirar que ojalá conserve el mismo cubrelecho, el mismo cuadro, la misma disposición de los muebles para darles esa tranquilidad. Prever el tiempo. Si nosotros estamos acelerados, les transmitimos a ellos ese acelere. Si ya sabemos que nuestro papá es lento para cambiarse y para bañarse, pues vamos a levantarlo media hora antes. En algunos casos funciona el adelantarles el reloj para que ellos piensen que ya es más tarde de lo que realmente es. En algunos casos funciona eso. En otros casos va a funcionar seguramente atrasarlo, porque cuando ellos ven que son las 5 dicen, me voy, está muy tarde, me quiero ir para mi casa. Entonces es mejor tener el reloj atrasadito y que siempre piense que son las 2 de la tarde, ¿sí? Y luego las 2:30 y luego las 3. Tampoco dejarlo pausado porque entonces van a perder la credibilidad. Anticiparse, como ya les decía, anticiparse a que si ya sabemos que hay ciertas cosas que los disparan, ¿sí? Como una alarma del carro, en muchas personas un disparador es el atardecer, el que empieza a oscurecerse, puede ser un disparador de esas conductas difíciles, entonces uno ya sabe que se empieza a oscurecer tipo 4:30 de la tarde, entonces uno va prendiendo las luces desde antes, o si es un día lluvioso, tener las luces prendidas, e ir cerrando las cortinas de a poquito para que no sea como tan abrupta esa entrada de la noche y esa aparición de conductas difíciles sea más fuerte. Procurar brindar alimentos no estimulantes.
que son la cafeína, que son el dulce, que son los mismos ácidos, ellos se estimulan. Por el contrario, brindemos alimentos que ofrezcan calma y tranquilidad. Por ejemplo, una manzanita picada en trozos, el comer, la ingesta como de esos trocitos y al masticar algo que es duro, como un maní, como una manzana, como una zanahoria, va a ayudar a calmar, va a ayudar a disminuir la ansiedad. Todos hemos sabido, por ejemplo, que la leche caliente pues también ayuda a calmar. Entonces, este tipo de bebidas y este tipo de alimentos nos van a ayudar bastante. Existen otras estrategias complementarias que las voy a nombrar por efectos de tiempo aquí bastante rápido, que son las esencias, que son los aromas, que ahorita están muy de moda. Entonces tenemos las esencias florales, que son reconocidas ya por la OMS y que son una combinación justamente como de esa esencia de la flor, de esa parte vibracional de la flor, y que se usan para ayudar a restablecer el equilibrio entre el alma y la personalidad. Existen unas especiales para cada estado emocional, para la depresión, la ansiedad, la angustia, el miedo. Entonces, ¿qué pasa aquí? La recomendación es que cuando vayan también a su médico de cabecera, ojalá el geriatra, que es la persona idónea para atender a las personas mayores, pueda decirle a ustedes, bueno, ¿cómo podemos ayudarlo con terapia floral? Existen terapeutas florales, no es que todo el mundo puede ir y comprar en cualquier droguería una esencia floral. No, existen unas personas que son especializadas en esto porque nos pueden ayudar. Las esencias florales no tienen efectos secundarios, entonces por lo general la ayudan mucho cuando son tomadas, pero también a veces se le puede aplicar a la cremita con la que se le hace el masaje, al aceite, incluso a la bañera, y pueden ayudar bastante. Dentro de esas, la más conocida es el remedio de urgencia de rescate, que se usa para esos estados de agresividad, de crisis, y como tal, por eso se llama rescate. Solo se deben usar en momentos de crisis. Y el uso de aceites y aromas, el volvernos a conectar con ese uso del aroma. El olfato y el sistema nervioso central tienen una conexión directa, así como hay ciertos olores que nos ayudan a evocar, porque si yo siento un olor de un chocolate con canela, de pronto evoco a mi abuela, a mi mamá. Asimismo hay unos aceites y unos aromas que nos van a ayudar a tranquilizar. Dentro de estos, el más reconocido y el más recomendado es el de lavanda, que ustedes lo pueden adquirir en cualquier tienda naturista, donde pueden poner a oler o pueden hacer un masajito, una presión en las orejas, en la columna vertebral, de una forma calmada y tranquila, o puedo aplicarlo en la almohada, o puedo aplicarlo en la crema con la que le aplico para hidratar, y nos va a ayudar a calmar mucho. Dentro de esos aceites, como les decía, el que más se recomienda es el de lavanda, pero puede ayudar también para el mismo efecto la manzanilla y el aceite de naranja. Bueno, esa es, digamos que como la generalidad de estas terapias no farmacológicas, y ya Helen nos dará paso para que cada uno de los terapeutas del centro ya podamos complementar un poco esta parte. Bueno, muchas gracias a John, muchas gracias a nuestra directora Franci. Recuerden que pueden hacer sus preguntas, hacer sus comentarios, sugerencias por medio del chat, que estamos ahí muy atentos a ver y responder. Bueno, me gustaría saber, pues ya sabemos que nuestros familiares, nuestras personas que tienen una demencia o tienen Alzheimer, pueden presentar algunas de las conductas que nos acabaste de comentar, John. Pero, ¿cómo estas conductas influyen en nuestros cuidadores? ¿O cómo influye que mi familiar esté agitado en mí? ¿Sí? ¿Cómo puede hacer que mi familiar o el cuidador tenga que ver, o cómo es esa relación entre esas conductas y la persona a quien lo cuida? Bueno, Helen, sin duda alguna, lo más importante es que nosotros comprendamos de que el hecho de que nosotros interactuemos con demás personas, eso va a influir directamente en nuestra cotidianidad. Siempre que nosotros tengamos en cuenta eso, nos vamos a identificar cuáles son esas situaciones que nos generan inestabilidad y que nos afectan de gran manera. Entonces, claramente las conductas difíciles influyen en los cuidadores y en la familia, sea de la edad que sea o tengan el vínculo que tengan. Sin embargo, siempre esas conductas van a influir de muchísimas maneras.
¿cómo nosotros notamos esto? Cuando nosotros convivimos con una persona y empezamos a notar cambios, esos cambios que notamos van a generar un efecto en nosotros, ya sea cambios positivos o ya sea cambios negativos. Cuando ocurren este tipo de situaciones de adquirir esta enfermedad, en donde muchas de las conductas cambian negativamente, es decir, que podemos ver a una persona que antes era sociable, que antes se relacionaba muy bien, con la que teníamos una muy buena relación y vemos que de un momento a otro cambió, pues claramente nos va a afectar y nos vamos a ver perjudicados en ese aspecto de la vida. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que entre más reconozcamos que los cambios sí nos afectan, que la situación sí nos puede hacer sentir mal, que la situación sí nos puede poner tristes, pues vamos a lograr enfrentarla. En muchas ocasiones, cuando diagnostican a nuestro familiar con alguna de estas enfermedades, en algunos casos entramos en fase de negación y queremos evitar que eso llegue a nuestras vidas, que nos afecte mucho, que nos duela mucho. Incluso esta mañana en alguna reunión lo conversamos. Y es ese temor al desconocimiento de la enfermedad y a que esas situaciones realmente cómo van a impactar en nosotros. Entonces mejor como que no lo tengo en cuenta y en muchas ocasiones prefiero buscar otras herramientas no profesionales para asesorarme en relación a esto y en muchas ocasiones llegamos a fuentes que no nos van a proveer de la información concreta. Entonces, de esta manera, nosotros empezamos a cambiar nuestras rutinas, a adoptar estrategias que si no tienen el seguimiento profesional o que si nosotros no conocemos de cuáles son las conductas que van a empezar a surgir en nuestro familiar, pues es muy posible que no sean estrategias muy adecuadas, que no sean estrategias óptimas para el bienestar de la familia y esto va a empezar a generar estrés o la famosa sobrecarga del cuidador que implica un total desprendimiento de la vida natural que se tenía anteriormente y empezamos a codepender con nuestro familiar. Entonces, en muchas ocasiones se deja el trabajo, se olvida la familia, si de pronto el cuidador tiene hijos, pues ya la relación con sus hijos se va a ver muy afectada, van a haber fracturas, entonces eso va a conllevar incluso a situaciones de ansiedad también o depresión y en muchos casos ocurre de que el paciente va presentando esas conductas difíciles, pero el cuidador también. Y eso hace que nosotros pongamos una señal de alerta ante esas eventuales situaciones. Por eso es muy importante algo que nosotros mencionamos y parece ser ya una insignia de nuestro centro de día y es que nosotros debemos cuidarnos para poder cuidar a nuestro familiar. Es decir, que nosotros debemos tener muy en cuenta que nosotros sí nos podemos ver afectados, que de cualquier manera es muy importante conocer eh, en qué consiste la enfermedad, porque muchas enfermedades se manifiestan de diferentes maneras, entonces nosotros podemos empezar a identificar cuáles estrategias me funcionan más, cuáles son las cosas que yo debo hacer, si en realidad yo como cuidador necesito empezar un proceso terapéutico para asimilar la enfermedad, porque claramente nos va a afectar y eso es innegable. Entonces, siempre que nosotros tengamos en cuenta esos aspectos de la adquisición de la enfermedad de nuestro familiar, de los eventuales cambios que va a tener, de la implicación del deterioro en la cotidianidad de nuestro familiar, pues eso sí va a causar efectos en nosotros y es muy importante que le pongamos atención a eso, que le prestemos mucha atención, porque es vital que nosotros nos mantengamos lo mayormente posible estables para poder brindar un cuidado óptimo a nuestro familiar en ese caso. Perfecto, John, muchas gracias. Sí, yo creo que es muy importante no solo estar pendiente de nuestro familiar, sino también muy pendientes de nosotros mismos, porque muchas veces no aceptamos o no sentimos toda esa carga que podemos estar sosteniendo, por decirlo así, en más que todo en estos momentos en los que podemos decir que estamos un poquito más solos en nuestras casas. Pero por otro lado, hay una pregunta
y es saber si todas las personas con Alzheimer presentan las mismas conductas. ¿Es igual para todos? ¿Cambia según algo en específico? ¿Cómo es eso? Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, señora. Perfecto, vale. Bueno, definitivamente no. Todas las personas con Alzheimer no tienen exactamente el mismo progreso. De hecho, tenemos varias dificultades ahí porque incluso hay muchas personas que son diagnosticadas con Alzheimer porque sobrediagnostican a veces el Alzheimer y no necesariamente este es el diagnóstico. Entonces, pues definitivamente hay una cantidad de comportamientos, incluso personas que tienen la misma evolución, el mismo tiempo de evolución y muchas características similares. El transcurso de la enfermedad puede ser completamente diferente. Esta mañana leía por ahí, escuchaba una historia muy bonita, y es que uno puede tener un escarabajo guardado aquí en una cajita, y muchas personas pueden tener un escarabajo guardado en una cajita, pero nadie puede ver el escarabajo de los demás. Entonces yo abro, miro mi escarabajo y digo, él tiene un escarabajo que debe ser igual al mío. Y todos tienen un escarabajo y yo tengo la idea de que es un escarabajo de acuerdo al que yo tengo en mi cajita. Pero resulta que uno tiene un cucarrón, otro tiene una mariquita, otro tiene otro animal o un animal que va cambiando y es completamente diferente de acuerdo a lo que yo estoy viviendo y a lo que yo estoy experimentando. Eso mismo pasa con la enfermedad. Hay muchísimas condiciones o características que pueden hacer que la enfermedad sea completamente diferente o las características de comportamiento sean completamente diferentes. Entonces, por ejemplo, hay personas que porque les afecta un poco más el lóbulo frontal que a otras pueden empezar a tener otros cambios comportamentales que no necesariamente van a ser todos los que describió John o que simplemente puede ser, por ejemplo, unos pueden ser agresividad, como bien se sabe, otros pueden ser ensimismamiento, otros pueden empezar a tener comportamientos pueriles, comportamientos infantiles. Pueden haber muchísimas características diferentes en el transcurso de la enfermedad, del mismo diagnóstico. Las características de personalidad. Si una persona fue de pronto muy dominante, es posible tanto que esto se exacerbe como posible que al contrario cambie completamente la personalidad. Entonces definitivamente no podemos hacer, por eso en Transnesis siempre hemos hablado de que es importante conocer a la persona y no tener aquí el título del diagnóstico y tener de aquí el letrerito de que tiene Alzheimer y se va a comportar de determinada manera. No, es conocer la persona y saber exactamente cómo es ella y así poderlo manejar. Gracias, Kelly. Muchas gracias, Sandra. Bueno, yo creo que todos nosotros, o la mayoría, tenemos en cuenta que el ser humano, todos, sin importar qué, tenemos una parte emocional, parte comunicativa, social, parte física, parte espiritual. Entonces me gustaría saber, y en este momento sí me gustaría que todos nuestros profesionales de Transnesis pudieran participar para saber cómo puedo hacer para evitar o qué estrategias puedo utilizar en la parte de comunicación, empecemos por la parte de comunicación, para regular o mejorar o disminuir estas conductas que tienen nuestros familiares. Entonces le doy paso a Vivian. Gracias, Helen, muy amable. ¿Me escuchan todos clarito? Bueno, lo más importante lo que tenemos que tener en cuenta es que no solamente hablamos con la boca, hablamos con nuestro cuerpo, con nuestros gestos. Entonces tenemos muchos lenguajes, los cuales tenemos que aprender a manejar frente a nuestros familiares. Y en lo posible, evitar el discutir, el sobreestimularlos. Si les queremos decir algo, mirarlos siempre a los ojos, hablarles muy claro, no darles muchas órdenes al mismo tiempo. En lo posible, simplificar el lenguaje lo más que se pueda. No es que ya no, te tengo que levantar porque nos tenemos que ir, entonces te tengo que bañar rápido, tengo que darte el desayuno. No, una cosa a la vez. Entonces, solamente si en el momento nos vamos a levantar, entonces
nos vamos a levantar y hasta ahí. Y a medida que vaya pasando el tiempo, entonces se van tratando de dar las siguientes órdenes, los siguientes comandos. Importante siempre mantener una intensidad de voz, un lenguaje corporal muy afectuoso con ellos. No tratar de que en sus momentos en que estén presentando una crisis, ir a abordarlos de frente. En lo posible tratar de tomarlos del lado, una caricia, un beso, un simple apretón de manos, nos puede ayudar y hacer que esos niveles de ansiedad bajen un poco. Siempre tratar de ponernos en los zapatos del otro. Entonces, no sonar también como las mamás regañonas, eso ya te lo dije, ¿por qué me vuelves a preguntar lo mismo? No, si tenemos que decir lo mismo varias veces, pues tal vez sea agotador para nosotros, es verdad, pero con estar todo el tiempo diciéndoles, pero ¿por qué me preguntas otra vez lo mismo? Lo que nosotros nos vamos a sobrecargar y también nos vamos a llenar como de momento de resentimiento, pueda que hasta el tono de voz nos cambie. Busquemos entonces estrategias de lo que ellos preguntan a diario, generalmente es la fecha o la hora, entonces podemos buscar estrategias, colocar los tableros de ubicación temporal, o sea, un tablerito con la fecha. Hay aplicaciones que nos están diciendo la fecha y hasta lo saludan. Si nota que se desorienta mucho en casa y todavía comprende su lenguaje escrito, entonces podríamos colocar letreritos en la casa con las partes de la casa. Entonces, por ejemplo, que sepamos dónde un letrero o un símbolo que signifique dónde está el baño, como para que él siempre lo ubique y no esté tan deambulando por toda la casa. Tratemos en lo posible de también guardar silencios. Hay momentos en que si está muy irritado, solamente dejémoslo un momento, que se calme, que estemos en silencio, simplemente con él, no tratar de estar contradiciéndolo, porque no es lo adecuado. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Siempre evitar la sobreestimulación. En el momento actual estamos todos en casa. Entonces, de pronto está prendido el televisor, por otro lado la otra persona está en el computador en una reunión, hay otra persona que está jugando videojuegos, son otro tipo de sonidos, aparte de eso está la lavadora prendida, y fuera de eso queremos que él establezca una conversación con nosotros. Entonces ya hay demasiados estímulos, entonces tratar de que cuando estemos con ellos, cuando queramos hablar con ellos, entonces sacarlos a un sitio donde podamos estar más tranquilos, sin tanta estimulación, y lo más importante siempre es fijar la mirada. Cuando estemos hablando con ellos, fijar la mirada, de hacerlos sentir importantes, que ellos son importantes para nosotros, que lo que nos quieren decir, que lo que quieren comunicar nos interesa. No es que vienen a hablar con nosotros o nos quieren decir algo y entonces estamos en el celular o estamos jugando con un esfero o mirando para otro lado. No, tratar de que esos momentos sean dedicados a ellos, estar siempre con ellos. Importantísimo, lo que yo les decía, un gesto. A veces que no les decimos nada, pero con un gesto o una actitud de nuestro rostro les estamos diciendo que nos molestan, que nos fastidian. Entonces, no, evitar todo ese tipo de cosas. Nuestros ojos y nuestro lenguaje corporal habla muchísimo más que nuestras propias palabras. Y el tono de voz, también tenerlo en cuenta, no es estarlos gritando ni dando imperativos, órdenes, no.
tratémoslos como quisiéramos que a nosotros nos trataran. Ellos no lo hacen a propósito, como lo decía John al principio. Esto es simplemente un síntoma. Ellos también son una víctima de esta enfermedad. Entonces, en lo posible, llenémonos de muchísimo amor, que si nos llenamos de amor somos capaces de transmitirlo y vamos a hacer que ellos también sientan que los amamos. Perfecto, Vivian. Es así, ¿no? Somos personas cuidando de personas, ¿no? Personas con sentimientos, personas que podemos transmitir todo, no solamente en la parte verbal, sino con nuestros gestos, sino con nuestro cuerpo. Ahora me gustaría saber, nos gustaría a todos, qué estrategias a nivel físico, o sea, de nuestra parte física, podemos tener para regular o mejorar esas conductas que se pueden presentar con nuestros familiares. Le doy paso a nuestro fisioterapeuta, Brian. Sí, ¿me escuchan? Buenas tardes con todos. Perfecto. Bueno, empezando desde la parte física, hay varias estrategias que nosotros podemos usar cuando se presentan estas situaciones difíciles. Una técnica o algo muy especial que nos puede ayudar es el manejo de la respiración. Entonces, cuando nuestro familiar, nuestro paciente se encuentra en una de estas crisis, podemos invitarlo, ayudarle a manejar la respiración, contar hasta 10, irnos tranquilizando más para relajar esa parte de la crisis en un caso de ansiedad. También, digamos, hablando de otra estrategia, puede ser el uso de la música y en específico el baile. Muchos usuarios, pacientes, tienen mucho agrado por el baile, pues por el componente también social que esto implica. Colocar o sea, es importante también eso, conocer qué música les gusta, porque bueno, a algunos les va a gustar más la música bailable, de acuerdo a la época, otros se van a sentir más tranquilos con música que sea, digamos, de tipo clásico. Eso nos puede ayudar a manejar estas situaciones. Por otro lado, también encontramos el uso de las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, que en la mañana, digamos, en caso de que se presente la crisis o se muestre ansioso, en la mañana pues, se pueden establecer, como lo decía anteriormente Franci, las rutinas. Dentro de estas puede ser que el usuario, la paciente, ayude con hacer la cama, o a la hora del desayuno con recoger los platos, o inclusive lavar la loza, para que también la persona se sienta útil, sienta que está cooperando con los quehaceres de la casa, y esto también nos ayuda pues a que de igual manera se encuentre activo. Por otro lado, pues bueno, dada ahorita la situación en la que estamos, el uso de, bueno, la realización de actividad física en el exterior, en el caso, digamos, de las caminatas, pues ahorita ya se encuentran permitidas, digamos, el salir a lugares cercanos a nuestro lugar de residencia, pues con todas las medidas de seguridad, el tapabocas, y pues también controlar los tiempos, que eso es una estrategia muy buena que nos puede ayudar a manejar estas crisis, porque el salir de la casa, el distraernos con, digamos, si hay un parque, los árboles, el aire más puro, por decirlo así, es algo que nos ayuda mucho. También pues haciendo referencia a lo que hacemos en Transmesis, que es las caminatas, que las manejamos con las rutinas, después de las 11, después del almuerzo.
Esa es una buena estrategia desde esta parte que nos puede ayudar. Por otro lado, pues también tenemos a la parte de juegos, de lúdica. Pues es importante también conocer qué juegos le gustan al usuario, a la persona, digamos, si en su juventud fue o antes le gustaba jugar al, digamos, por decirlo así, tejo, rana, podemos usar esos gustos de la persona para llevarlos en esas crisis a realizar este tipo de juegos o juegos con balones, algo para, digamos, para mantenerlo más activos y que pues nos ayudan a manejar este tipo de situaciones. Por otro lado, pues también es importante conocer la sobrecarga que en algunos casos se puede presentar por parte del cuidador, la sobrecarga física, digamos, hablando en este caso. Entonces, pues también es importante para los cuidadores tener su tiempo para realizar algún tipo de actividad de tipo físico que nos ayude a disminuir esa sobrecarga. En este caso podríamos usar de estiramientos, una sesión de meditación. Entonces, esos son las estrategias, algunas de las estrategias pues que tenemos ahí desde la parte física. Igual lo importante es siempre conocer a lo que la persona, a nuestro usuario le guste, para que nos ayude ahí. Más. Sí, señor. Actividades que sean significativas para ellos, que tengan que ver. Perdón. Ahí me escuchan, ¿cierto? Exactamente. Actividades que sean muy significativas para todos nuestros usuarios. Es como lo mejor que hay. Bueno, empezamos a responder algunas preguntitas que tenemos acá. La primera que nos hacen es ¿cómo podemos acceder a los servicios de teleterapia con Transnesis? Entonces, me gustaría que... ¿sí? Listo. Bueno, gracias. Definitivamente esta experiencia de los servicios de terapia online ha sido una experiencia bastante exitosa y muy significativa para todos los usuarios que están accediendo a ella. Espero que sea igual para sus cuidadores, sus familias y por supuesto para nosotros como equipo profesional. Realmente fue todo un reto entrar en este tema de las tecnologías de la información y la comunicación para el uso y el bienestar y la estimulación cognitiva de personas con Alzheimer que seguramente nunca habían tenido acceso a este tipo de terapias, a este tipo de servicios, muchos de ellos que incluso el computador hasta les caía mal. Entonces, hacer todo este despliegue que para nosotros implicó hacer una programación, hacer un cronograma, generar unas estrategias, generar toda una empatía con ellos para que realmente respondieran a este tipo de intervenciones o respondan a este tipo de intervenciones. Pero en ese momento podemos decir con total seguridad y con total orgullo que se están teniendo unos logros impresionantes, que nuestros usuarios logran conectarse emocionalmente, socialmente y cognitiva y físicamente se logran mantener estimulados. Entonces, definitivamente es un servicio que vale la pena recomendar con todo el profesionalismo, con toda la experticia del Centro Día Transnesis, donde hacemos un trabajo que se basa en una evaluación inicial, en unos objetivos, que se basa en el conocimiento, en la historia ocupacional de esa persona y en la necesidad que ellos tienen y en lo que están pidiendo y en lo que necesitan a veces en ese mismo momento, porque a veces uno llega y se encuentra con usuarios que están en crisis emocional y que puede que lo que teníamos o el objetivo clínico fuera, no sé, mejorar la evocación o mejorar la percepción visual, pero uno llega y se encuentra con alguien que en ese momento tiene una depresión ahí latente, tiene dificultades importantes y hay que entrar a hacer actividades que sean dirigidas a eso. Entonces, para la persona que pregunta, claro que sí, con mucho gusto.
lo primero que nosotros hacemos, si el usuario es del centro día Transnesis, pues es hablar con la familia, establecer un horario de conveniencia de acuerdo al horario en que la familia pueda. Es importante decir que el cuidador solamente conecta al usuario y en la mayoría de casos el cuidador no necesita estar presente, es más, el cuidador puede dedicarse a hacer una actividad de su agrado mientras él está en terapia. En algunos casos muy puntuales les pedimos que el cuidador esté cuando se requiere pues el apoyo, pero en su mayoría no es necesario porque también eso les permite un poquito más de libertad en la expresión a nuestros usuarios. Entonces se concerta el horario, es de aclarar que nuestras terapias son en su mayoría individuales, eso nos permite centrarnos en el usuario, y se hacen algunas de a 2 personas o de a 3 personas, no sé, una vez a la semana o una vez al mes para facilitar también el tema de la socialización. Si el usuario no es de Transnesis, no venía asistiendo con regularidad al centro día, hacemos una valoración primero que consta de una entrevista al familiar y luego 2 sesiones de valoración con el paciente. Posterior a eso nos reunimos, entregamos un informe, les damos las recomendaciones a las que haya lugar y se establece también el horario en que la persona va a tomar esas terapias. Esas terapias las estamos haciendo con una duración de 45 minutos, se pueden tomar de 1, 2, 5 o 6 veces a la semana, incluso tenemos usuarios que por solicitud de la familia pues toman 2 en el día, con diferentes profesionales. Ustedes saben que nuestro trabajo siempre ha sido interdisciplinario, ¿sí? No es que trabajemos aisladamente ciertas terapias, no, es interdisciplinario porque el ser humano es un ser humano que tiene muchas áreas a las que hay que trabajarle y que, como vimos al comienzo, pues el Alzheimer afecta a diferentes áreas y no solamente la cognitiva. Entonces, para acceder a ese servicio, solamente ustedes se comunican con los datos que aparecen en pantalla, al correo transnesis@gmail.com o a los teléfonos de WhatsApp que aparecen ahí y se programan estas terapias según los procesos que ya les comenté. Gracias, Helen. Listo. La señora Melba nos comenta que su madre no ha sido diagnosticada de ninguna enfermedad, pero que pasó la otra noche como a las 2 de la mañana, se levantó y fue a donde las nietas en el tercer piso, les preguntaba que dónde estaban las llaves. Ese acontecimiento pues las dejó a todos inquietos, pero ahora a veces se levanta y se queda en la sala un rato. ¿Esto a qué se debe? Vale, gracias, Helen. Bueno, es importante entender que con un solo evento no podemos pensar que es una enfermedad de Alzheimer, ¿no? La idea sí es como que estar muy pendientes de los signos, pero primero que todo tomarlo con calma. Hay que entender también que en estas condiciones de confinamiento es a veces, digamos que la salud mental de todos se puede estar afectando, puede generar ansiedad, puede pasar que puede lograr que este tipo de cosas pasen. Por lo tanto, hay que tomarlo con calma y mirar qué pasa. Y yo de todas maneras considero que sí es importante consultar, ¿sí? ¿Qué es lo que puede suceder? Que un evento de este tipo, donde hay tanta confusión, donde están pasando estas cosas como que no son habituales, también pueden ser signo, por ejemplo, de un trastorno mental orgánico, ¿sí? Es decir, que hay alguna infección por ahí en el cuerpo, que hay algo por ahí que no está funcionando bien, y en las personas mayores, por lo general, puede terminar siendo una afección neurológica con confusión, con alucinaciones, con ansiedad y con este tipo de situaciones. Por eso lo importante de consultar. Ahorita, afortunadamente para nuestras personas mayores, la mayoría de las EPS están habilitando los servicios de teleconsulta. Es decir, que llaman ustedes, solicitan la cita, no hay necesidad de llevarlos a un hospital ni necesidad de traer al médico a casa, sino que con una videollamada, una llamada telefónica, pueden consultar ustedes con el especialista, incluso en las entidades de emergencia, y para que nos soliciten de pronto los exámenes. Ahora, si esto empieza a ser de una manera recurrente, si empieza a pasar muchas noches, si empieza a pasar que se confunde más de lo habitual, sí es importante hacer un proceso completo de diagnóstico, porque sí puede estar presentando un deterioro cognitivo relacionado con una demencia o con un trastorno cognitivo mayor. Tomarlo con calma, señora Melba Patricia, pero ir haciendo las cosas que requieren
pues como este tipo de situaciones. Gracias, Helen. Perfecto, Sandra. Vamos con nuestra última, no mentira, tenemos muchas preguntas, ya continuamos, pero esta en un inicio, entonces me gustaría que la pudiéramos responder en estos momentos, y dice, ¿es conveniente comunicarse con escritura? Entonces, esta pregunta me imagino que irá para Vivian, nuestra fono. Si la persona es su único canal de comunicación, obviamente que hay que aprovecharlo. O sea, con cualquier persona hay que aprovechar al máximo todos sus canales de comunicación, lectura, escritura, signos, símbolos, lo que sea. Si esa es una forma de comunicación, perfecta. Hay hasta muchas aplicaciones actualmente que nos permiten tanto que ellos se comuniquen con nosotros a través de iconos, como nosotros comunicarnos con ellos. Entonces, que se pueden hasta bajar en el celular y son muy útiles para trabajar cuando se empieza a perder la comunicación verbal. Bien. Bueno, aquí tenemos, bueno, muchos agradecimientos por parte de la persona que nos preguntaba sobre la teleterapia, sobre la señora Melba. Vamos a continuar aquí con estrategias. ¿Qué estrategias socioemocionales podemos tener con nuestros usuarios? Aquí le doy paso a John para seguir disminuyendo con estas conductas que se están presentando en estos momentos. Y ya continuamos con las preguntas y los comentarios que nos están haciendo por chat. Ok, muy bien. Si vamos a hablar de estrategias socioemocionales, es muy importante que en este aspecto tengamos en cuenta 3 momentos de la cotidianidad de la persona mayor. Entonces, lo que podemos hablar como estrategias para prevenir, estrategias para utilizar mientras se presenta la conducta, y también para evitar que sigan sucediendo ya cuando éstas han concluido. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que es muy importante, más en esta etapa de confinamiento, es muy importante que nuestro familiar esté en un espacio cómodo, que esté en un espacio que no tenga muchas interrupciones, en el cual no hayan ruidos que lo puedan afectar, en el cual las personas que convivan con él sepan que tiene unas condiciones, que necesita un tipo especial de atención, de acompañarlo, de compartir con él diferentes espacios, que es posible que su comportamiento pueda cambiar de un momento a otro. Y esto lo podemos empezar a hacer desde el más pequeño hasta el más grande, ¿sí? Incluso hasta la misma pareja de nuestro familiar o sus nietos, sus bisnietos. Es muy importante que todos estemos enterados de ello para que cuando ocurran este tipo de conductas, nosotros podamos intervenirlas de la mejor manera o realizar el acompañamiento de la mejor manera. Es muy importante también tener en cuenta que durante no sé si me escuchan, discúlpenme, ¿me pueden confirmar si me escuchan? Sí, señor, sí, John, te escuchamos bien. Qué pena Sí, te escuchamos. Es muy importante también tener en cuenta el momento en el cual ocurre la conducta. Entonces, lo voy a hacer a modo general porque al fin y al cabo cada una de las conductas tiene una forma de intervención diferente. Pero entonces siempre que nosotros estemos en contacto con nuestro familiar es vital la comunicación, y yo sé que mi compañera Vivian, que maneja esa área a la perfección, sabe que la comunicación es importantísima en el momento de intervenir en una situación complicada de una persona mayor con deterioro cognitivo y que tiene algún episodio de crisis. Es muy importante que la comunicación sea tranquila, que no le demos paso a exaltarnos también nosotros, que el tono de voz sea tranquilo, que nosotros podamos de cierta manera brindarle tranquilidad a la persona que se encuentra en crisis. Si vemos que ya se torna agresivo, que intenta golpear, que intenta agredir físicamente, o que ya las agresiones verbales están muy exacerbadas, es el momento en donde nosotros debemos recurrir a la empatía y comprender que la situación por la cual está atravesando nuestro familiar lleva esas consecuencias, y que
al nosotros comprenderlas, en nosotros entenderlas, pues es muy posible que logremos realizar un manejo adecuado. Entonces, la comunicación vital, tener mucha empatía, también evitar que tenga a la mano objetos o elementos que nosotros sepamos que pueden afectar contra su integridad o contra la de las personas que se encargan de su cuidado o que conviven con ella, para así de esta manera también mitigar el episodio de crisis. También es muy importante que nosotros aprovechemos esos momentos de lucidez que tienen nuestros familiares, porque sí es muy importante que nosotros sepamos y seamos conscientes de las múltiples habilidades que ellos conservan. Entonces, yo sé que por las múltiples tareas y ocupaciones que todos tenemos en este momento, parece ser que no nos queda tiempo para de pronto realizar estimulación con ellos, o de pronto no tenemos la posibilidad de contactar a algún centro que nos pueda colaborar en este tipo de tareas. Entonces es muy importante que nosotros podamos organizar nuestro tiempo para que en diferentes espacios nosotros podamos compartir, permitir la escritura, si le gusta la escritura o la lectura, escuchar música, ver documentales, pintar, dibujar, bueno, en fin, una multiplicidad de actividades que hacen que ellos también se sientan tranquilos. Y en los momentos en los que los vemos inestables, que los vemos iracundos, que es muy posible que nosotros sepamos que nos van a responder de una manera no muy acorde a lo que nosotros queremos o lo que esperamos, pues es vital permitirles su espacio. Nosotros como seres humanos tenemos cambios comportamentales regulares y es muy importante que nuestro entorno sepa que a veces no es necesario que nos hablen tanto o que estemos activos todo el tiempo, sino que simplemente démosle su espacio, dejemos que se desahoguen, recordemos el tip que les di al principio y que Franci también lo mencionó en algún momento, y es que nosotros debemos saber de que no es contra nosotros, la situación no es contra nosotros, no es porque no nos quieran o porque nos quieran ofender o en realidad nos quieran hacer daño, sino que eso hace parte de la enfermedad y que nosotros debemos empezar a convivir con ella, ¿sí? Y de esta manera poder fortalecer los lazos comunicativos, explorar esas experiencias significativas que nuestro familiar ha tenido en su vida. Eso es importantísimo, destacar lo buena persona que ha sido durante su vida, las vivencias que tiene, si tienen fotografías, incluso videos, es muy importante que ustedes lo puedan ver junto a ellos, que puedan compartir esos espacios para que nuestro familiar se sienta bien y que en esas situaciones de crisis nosotros podamos responder de una manera adecuada, pero que él también vaya disminuyendo ese tipo de conductas a partir del buen trato. Y cuando estas situaciones hayan finalizado, estas situaciones de crisis, es muy importante que como familia nos capacitemos unos con otros y también que busquemos este tipo de espacios terapéuticos o también a través de las redes sociales. Por ejemplo, nosotros constantemente estamos enviando información relacionada como a lo que debe ser el manejo en casa de la persona mayor y eso nos va a ayudar muchísimo también. Es muy importante conocer, es muy importante aprender, pero es muy importante que todos lo sepan. No solamente el cuidador, seamos enfáticos en eso, no solamente el cuidador ya se puso el título de cuidador y hasta el final va a estar ahí, sino que sí es importante fortalecer la red de apoyo, si hablamos ya de lo social incluso, de que haya un respaldo, de que haya un acompañamiento por parte de varios integrantes de la familia para que esas conductas difíciles no solamente queden a cargo de una sola persona. Muchísimas gracias, John. Bueno, ahora me gustaría, pues vamos a dar un tiempo de micrófono abierto. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta y nos quiere comentar por medio del micrófono, o si tiene algún comentario, bienvenidos son. A partir de este momento todos estamos dispuestos a escucharlos. Por ahora me gustaría responder para las sesiones de teleterapia, terapia online, pues lo principal es un computador. Y si necesitamos algún material durante la sesión, pues previamente se les comunicará o se les comentará qué material necesitamos. La señora Claudia Navarrete nos envía muchos saludos, qué alegría vernos, que me hacen mucha falta, los felicito a todos por los avances virtuales. ¿Algo más? Muchas gracias. Saludos. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta.
Muchas gracias a Claudia y muchos saludos a don Efraín Navarrete, que lo extrañamos muchísimo y bueno, lo llevamos en el corazón como siempre. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, abrir su micrófono ya como para ir terminando. No sean tímidos. Con mucho gusto, nos habla Claudia Castellanos también, la hija de Dominguita. Nos dice que gracias al equipo Transnesis por tantas herramientas y actividades, por ustedes programadas y de interés para toda la familia. Con mucho amor, con mucho gusto, estamos todos tratando de trabajar por mantenernos en esta época en contacto, por mantenerlos estimulados. Dominguita es de las más fieles que tenemos ahí, súper juiciosa, trabajando y súper pilosa. Claudia López, muchas gracias a todos por su apoyo. Con muchísimo gusto, Claudia. Ahí estamos todos firmes al pie del cañón. Qué bonito verlos a todos. Vemos por ahí también a Marta, está por ahí. Saludos a... Doña Alvinia también la vemos. Don Albertino lo vimos por ahí. Ay, don Albertino, nos encanta verlo. Qué bueno. Hoy me juego ajedrez con don Albertino otra vez. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por esta charla. Saludos de Barbarita. Salúdela. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Ojalá Barbarita también esté muy bien, la recordamos mucho. ¿Qué más, Albertino? Bien. ¿Cómo va todo? ¿Nos ha pensado? ¿Nos ha extrañado? Eso, abramos cámaras, estamos en familia. Abramos y despidamos. Díganles que les manda un abrazo. Díganles que les manda un abrazo. Un abracito bien rico. Abrazote grande también, don Albertino. Un abrazo así, muchas bendiciones. Miren a Dominga. Hola, Dominga. Qué juicio, Dominga. Vea, a todas las clases asiste Dominga, vea. Ella estuvo en clase a las 2 de la tarde y vea la casa. Dale un saludito. Hola, Martica. Está juiciosísima ya también. Muy acabado de ir. Gracias, Dominguita. Martica. A Martica también la vimos por ahí, muy juiciosa cosiendo. Gracias. Por allá está Malú, por allá está Carmen Rosa. Yo creo que Malú está por allá. Carmen Rosa, por ahí también vi conectada a Ana. Un saludo también para don Carlos, a Humada, que esperamos también estén pasando lo mejor posible esta época. Brian. Brian, que saluda a Dominga. Hola, Martica. Hola, Dominga, ¿cómo estás? ¿Alcanzas a escucharlo? Miriam Fernández. Ay, ya va llegando mal. ¿Con quién Ay, hablo? mira la Malú. ¿Con quién Hola, hablo? Malú. ¿Cómo le acabado de ir? Bien, gracias, Dominguita. ¿Qué más, Malú? ¿Malú? Ahí está Malú, muy juiciosa. Espérate. Miriam Fernández. Habla duro para que te oigan. Ya, Malú, ya. Para las personas que están llegando ahorita, hasta ahorita, esta charla va a quedar grabada, la vamos a subir a YouTube, porque ya creo que algunos llegaron en la despedida y en los saludos y en los comerciales. Entonces la subiremos a YouTube para que puedan todos tener acceso, los que no pudieron llegar desde las 4:30 de la tarde. Estamos aquí. Nos envían
Gracias. Luz Karime Duarte, muchas gracias por el apoyo y colaboración con mi papá. Con gusto, Cari. Uno de los alumnos más juiciosos que tenemos también. Uy, sí. Malú también es muy juiciosa. Malú es Y de todas partes de Colombia, no solo en Bogotá. Cierto, cierto. ¿Bajo qué nombre nos pueden ubicar en YouTube? Como Centro Día Transnesis. Ya mandamos un enlace. Nosotros les mandamos a las familias de Transnesis el enlace de correo del video. Bueno, de hecho, queremos compartir una cancioncita de que está justo desde el enlace de YouTube. Espérenme un momento. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias por los comentarios, por las preguntas. Igual ya saben que se pueden comunicar con nosotros por medio de todo lado, redes sociales, correo, teléfono. Siempre estamos muy dispuestos. Y como decir, Franci, nos gustaría cerrar con un videíto realizado desde Transnesi con mucho amor para todos ustedes. Entonces, un momento. Ay, yo quiero mandarle saludos a Ceci Lombana. Mi mamática. Sí, ahí está la hija. Sí, no la escuchamos. Lombana, que sí la extrañamos mucho. Bastante, bastante. Bueno, con el permiso de ustedes, voy a dar play a este videito. Dicen si lo ven bien, escuchan, por favor. Mira ese video, mi amor. Sí, sí se ve. Antes de que te vuelvas niña otra vez, perdida en nubes de algodón y miel. Y por si acaso no te acuerdas de lo hermoso que has vivido, pero que nos diste ayer. Antes de volverte aire, quiero decirte un secreto. Ahora somos el espejo de tu carne, de tus huesos, un pedazo de tu ser. Antes de que te vuelvas a amanecer, que te abrace fuerte la vejez, que te olvides de mi nombre o lo mucho que te quiero por hacernos madurar y crecer. Antes de que seas recuerdo, hoy te quiero recordar. Cuando ya no esté tu cuerpo, permanecerá tu alma, la que siempre voy a amar. Y vivirás en el mismo lugar, tu misma casa, tu misma esquina, tu mismo mar. Y vivirás en cada corazón, en cada uno de los que amaste y de quien te amó. Antes de que ya sea tarde quizá, quiero dar gracias por lo que me das, decir a tiempo que no importa que te vayas o te quedes, porque siempre vas a estar. Antes de apagar la luz, te daré las buenas noches. Ya sembraste lo importante, la semilla de algo grande, lo que somos de verdad. Y vivirás en el mismo lugar, tu misma casa, tu misma esquina, tu mismo mar. Y vivirás en cada corazón, en cada uno de
los que amaste y de quien te amó. Y vivirás. ¿Estás silenciada, Helen? Listo. Entonces, con este videíto un poco emotivo o muy emotivo, les queríamos agradecer a todos. Esperamos continuar en contacto con ustedes. En Facebook nos pueden, perdón, sigo dando anuncios parroquiales. En Facebook nos pueden encontrar como Centro Día Transmesis o Centro Día para la Memoria y la Cognición Transmesis. Nos dicen, son los mejores, la tarea de ustedes como profesionales de salud es la mejor. Muchísimas gracias, mil gracias, mil gracias. Esperamos podernos encontrar próximamente, si sea por medio virtual o medio presencial. Muchas gracias a todos. Vale, muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Muchos saludos a todos nuestros usuarios que están en casa y los extrañamos mucho, pero siempre está en el corazón. Muchas gracias. Chao, chao.